Continuamos en Diálogo Abierto, como le comentaba antes de ir al corte, vamos a abordar pues alrededor de esta enorme tragedia de lo acontecido en la línea 12 del metro, que causó ya más de una veintena de fallecimientos y que desnudó evidentemente las eventuales, y eso lo dirá el peritaje, fallas de origen, de diseño, de construcción, la falta de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso vamos a dejárselos a los expertos. Lo que es muy importante es lo que esto impacta en materia política. Hace un rato hablábamos de Nuevo León. Yo les puedo asegurar, a reserva de equivocarme, que esto, por ejemplo, en Nuevo León no influye en la elección. Esto influye fundamentalmente en la Ciudad de México por la tragedia, pero porque además una parte importante de la ciudad se quedó sin esa movilidad y eso le afecta cotidianamente a un número importantísimo de personas, más de 1 millón, que utilizaban esa vía para transportarse todos los días a lo más básico, al trabajo, etcétera, etcétera. Yo sí creo que en la Ciudad de México va a tener un impacto brutal, incluso más allá de la delegación donde se encuentra la línea 12. Lo hemos visto, por lo menos en la percepción, Pepe es el que sabe de números y nos lo dirá, respecto de los efectos que esto va a causar en las demás delegaciones, alcaldías ahora de la Ciudad de México, y por ser un tema nacional, creo yo que tendrá también algún impacto en algunas elecciones. El otro gran punto que vamos a tocar es que esto involucra directamente a los dos delfines del régimen, a Claudia Sheinbaum en menor medida y al canciller Marcelo Ebrard en mayor medida. Pepe, los números. Pues bien, levantamos mi empresa Más Data aquí en el municipio de Puebla el fin de semana pasado y encontramos algunas cosas interesantes. De entrada, 95% de la población del municipio se enteró. Yo creo que este fue un asunto que tuvo un gran impacto y que se extendió en buena parte de la población del país. Luego encontramos también que las causas que la gente asocia, fíjense, en primer lugar, falta de mantenimiento, 40%, obra mal construida, 31%, obra mal diseñada, 12%, y la versión esta del sabotaje solamente tuvo 7% de las menciones. El resto no sabe o no contesta. Culpables. En primer lugar, Marcelo Ebrard con 15% de las menciones, seguido de Miguel Mancera 7%, junto con Claudia Sheinbaum también 7%, todos 37%, ninguno 9%. Oposición a Morena. Fíjense, le dijimos a la gente, la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados se opuso a crear una comisión integrada por diputados de diferentes partidos que investiguen las causas del accidente de la línea 12 del metro. ¿Por qué razón haría eso el partido Morena? En primer lugar, para encubrir a Ebrard y a Sheinbaum con 19%, para ayudar al partido, o sea, a Morena por las elecciones, 15%, por órdenes del presidente de la República, 7%, y un 15% dijo porque no es función de los diputados investigar las causas del accidente. Aprobación de la participación del presidente López Obrador en el caso del accidente del metro. Aprueba mucho, 17%, poco, también 17%, desaprueba poco, 10%, y desaprueba mucho el 24%. Es decir, la aprobación del presidente, que cuando se le pregunta a la gente en el municipio de Puebla, ronda el 60%, se disminuye al 34%, cuando se habla de su actuación en el metro. Ahora, esos son los impactos en términos de opinión pública. Pero esa encuesta la hiciste en Puebla. Imagínate si la hubieras hecho en la Ciudad de México y en la alcaldía donde sucedió. Sí, claro, por supuesto. Metodológica y estadísticamente, ¿qué me dirías? ¿Se duplicaría la percepción negativa? Sí, muy probablemente. Habría que estar pendientes del relato en la prensa y ver cómo ha evolucionado, digamos, el post-conflicto o el post-accidente. Pero lo que sí te diría es que, por lo visto en los efectos en la opinión pública de Puebla, que estamos a 100 kilómetros, que son devastadores. Sí, la aprobación del presidente se va a la mitad, ¿no? Cuando se le pregunta sobre su actuación en este tema. Yo creo que por eso es que el presidente saca estos borregos de los que hablábamos en el segmento anterior, para cambiar la conversación y que se dejara de hablar del accidente del metro. Carlos. A ver, yo veo aquí un tema muy importante, Memo, como tú bien lo mencionas, lo que está comentando Pepe. O sea, si estas encuestas se hacen en Puebla, imagínate aquí, imagínate en Tláhuac. O sea, creo que el impacto es realmente muy fuerte, y yo creo que la gente se dio cuenta también de la mala reacción de la misma gente de Morena. Hay un caso que la verdad es como de risa, de una senadora, Margarita Valdés, que dice que hay gente muy mala y que posiblemente pudieron haber movido la ballena. O sea, imagínate, o sea, la cargaron, la movieron y la pusieron ahí, ¿no? O sea, nada más la dimensión, o sea, la baja capacidad
de análisis que puede haber en algunas gentes, ¿no? Y el otro, el subsecretario de Energía. Carlos, ¿a poco no has visto una Godzilla neoliberal? Sí, ¿verdad? Ese, sí, puede ser. Digo, ¿qué falta de imaginación la tuya? No, la verdad que sí, tienes toda la razón, mi estimado Pepe. Oye, o el otro subsecretario, el subsecretario de Energía, hay gente de Rocío Nale que dice que esto fue un sabotaje, ¿no? Que luego borró luego su tema, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me preocupa mucho es la atención a esto. Se destapa una cloaca fuertísima, o sea, realmente, si se analiza bien, esto van a salir mucha gente perjudicada, va a haber en serio mucha gente afectada. Y también me preocupa, y lo habíamos comentado, el tema de quiénes van a hacer las revisiones. Sergio Alcocer lo comentaba la vez pasada, Memo, contigo, que era muy importante que se hiciera un grupo multidisciplinario para el análisis y no encargarle esto a una empresa que sí, que es tu contratista en Dos Bocas para que haga esto, ¿no? Pues obviamente esta contratista va a decir lo que tú quieras que diga. Entonces, ahí es lo que yo veo muy peligroso, y sí creo que esto es un bombazo, es un bazucazo a la estructura electoral de Morena para estas elecciones en la Ciudad de México, y también en donde se conoció y donde pues, la gente se desilusiona de que el metro no le había pasado nada, y en estos años que llevamos 2 años ha tenido inundaciones, choques, incendios, descarrilamientos y esta tragedia con más de 26 muertos, ¿no? Rodrigo. Mire, yo creo, Memo, que definitivamente esto va a la línea de flotación de Morena, y más, como lo platicamos la última vez, en el centro de la ciudad, en el centro de México. Yo creo que es donde más pega. Bien dijo Carlos en su momento, hay lugares donde, hombre, esto tiene un impacto brutal electoralmente y anímicamente. O sea, no solamente electoralmente para Morena, sino anímicamente para el presidente, en el ámbito, en la relación que pueda tener el propio pueblo con él. Eso no queda muy bien visto, y no solamente queda no bien visto, sino que es un golpe muy, muy fuerte. Y además tienes a 2 de sus candidatos, o a 2 de los delfines que claramente estaban o están compitiendo, que van mermados con este golpe. Este golpe no se lo van a quitar, pero mira, ni que sean candidatos de cualquiera de los 2. Lo van a traer hasta el último día de su mandato o de su función pública, ¿no? Esto todavía estamos viendo el principio de lo que va a ser una, pues diría yo, una catastrófica campaña de alguno de ellos 2. ¿Tú cómo lo ves, Felipe? Memo, colegas, concuerdo con lo que comentaron tanto Carlos como Pepe y Rodrigo, y fíjate que hay algo importante, yo lo pondría, y esto último que dice Rodrigo, el tema social, el tema de un presidente que había estado manejándose como candidato y luego como presidente muy cercano a la gente, hoy se vio muy lejano, se vio hasta con desdén hacia las víctimas, porque no tuvo la sensibilidad ni siquiera de tener un mensaje para las víctimas. Lo tuvo antes el primer ministro canadiense, antes que nuestro presidente. Entonces, eso también marca una distancia con respecto a este tratamiento, a esta cercanía del presidente con el pueblo. Y la otra es cuando son las víctimas de otros, provocadas por otros, entonces sí se señala con el dedo flamígero. Pero en esta ocasión se pidió mesura, se pidió para no castigar de manera injusta a otros. ¿Por qué? Porque no le pueden echar la culpa a gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores son de ellos. Entonces, y aquí se destapan varias cosas, se destapa la corrupción, se destapa la ineficiencia, se destapa una serie de cosas que interpelan a los 2 principales delfines, pero lo inaudito, y que me parece que ahora sí están ellos rompiendo su propio principio de no mentir. ¿A quién le están echando la culpa? A uno que le tocó administrar la obra, que fue Miguel Ángel Mancera. Pero que además, perdón que te interrumpa, es públicamente sabido que es uno de los enemigos favoritos de este régimen. Ahora sí que ahí sí fue como anillo al dedo que sea Mancera, porque tienen un chivo expiatorio al cual es evidente que detestan, ¿no? Continúa. No, y además el quien le tocó construirla no fue a Mancera, fue a Marcelo Ebrard. Así es. Hubo un distanciamiento ahí que tan es así que Ebrard se tuvo que exiliar en Francia. Entonces, echarle la culpa a Mancera es como tratar de tapar el sol con un dedo, cuando en realidad la responsabilidad viene de atrás. Y por supuesto va a tener responsabilidad el gobierno de Mancera por el mantenimiento, pero también de Sheinbaum. Pero cargarle solamente a un solo personaje, eso es mentir, a final de cuentas.
Ese es simular finalmente una verdad. Y la otra también, y esto que me parece importante señalar, es que le llega al presidente en el peor momento de las elecciones, previo, casi cerrando las elecciones. Pero también la oposición no se ha comportado a la altura. Y lo digo porque el PAN fue y se tomó una foto ahí. Cuando la sensibilidad te dice hay que tener mesura en esto, también cometieron errores, la oposición hay que señalarlo, en mi perspectiva, en esta imagen. Te voy a dar no solo la razón, te voy a dar un dato adicional. Ustedes recuerdan a las víctimas del socavón. Por un tema de confidencialidad, no se dijo cuánto recibieron de parte del seguro, que es una cantidad de dinero muy importante, por protección de esa familia, porque pues bueno, sabemos que la delincuencia se entera que alguien recibe una cantidad de dinero de ese tamaño y los pones en riesgo, ¿no? Marco Cortés, el presidente del PAN, con una total y absoluta irresponsabilidad, mencionó los datos de la familia y el monto que recibieron. Y eso no es hacer política, eso es una jugarreta, es una chicana, que así como decimos que de alguna manera se pinta el régimen como es a Marco Cortés, porque no puedo decir que todos los panistas, también lo pinta de pies a cabeza como es. Vamos un corte, no tardamos nada, y seguimos con este análisis, porque nos falta, pues, prospectar respecto de a quién le hace más daño esto, a Claudia Sheinbaum o a Marcelo Ebrard, que hoy evidentemente son los dos precandidatos presidenciales de Morena más visibles. Volvemos de inmediato.